El hecho de la emoción y la comida tiene una vinculación primordial en el momento del nacimiento, porque la función fundamental de sobrevivencia de un ser humano, de un bebé, es la alimentación. Entonces, cuando la mamá tiene las condiciones necesarias, como decía un autor que se llamaba Winnicott, ¿no? Una madre suficientemente buena. ¿Qué necesitas para criar a tu bebé? Tener armonía, tener seguridad, tener paz, tener un compañero que te apoya, que te protege, tener una seguridad económica. En fin, la realidad es que se necesitan muchas cosas para poder ejercer ese maternaje de una manera apropiada. Ese hijo. Exacto. ¿No? Ser un niño deseado, ser un niño planeado. Entonces, Anna Freud, que fue una psicoanalista muy famosa, hizo una aportación enorme a esto. Ella lo que señala es de que mamá y comida están pegados. Y que en la medida en la que esta madre, a través de lo que decía Rosalía, ¿no? O sea, es el arropar, el poder tener, hay una cosa moderna que se llama las neuronas espejo, que es la que nos permite tener empatía. Hay gente que no las tiene. Entonces tú ves, por ejemplo, que el bebé tiene frío y la mamá le da de comer. Es decir, que no están conectados, ¿no? Sí. Que no puede percibir las necesidades del bebé. Entonces, cuando va a haber dificultades, ¿y cuántas dificultades no puede haber, no? Una mujer en estado de violencia, o sea, un papá que no la acompaña, una mujer en depresión, una mujer sin recursos económicos, ¿no? Etcétera. Esto va a afectar. Entonces, Anna Freud lo que dijo es de que el carril del desarrollo es mamá y comida están pegados. Si el ambiente es lo suficientemente bueno, a los 7 años se separa. Y entonces comida es comida y no tiene nada que ver. Sí. Si no se logra la separación, que son por vicisitudes en el proceso de desarrollo, digamos, entonces, ¿qué va a pasar? Que está pegado. Y entonces te vas a encontrar una persona que tiene 50 años o que tiene 14, que va a presentar un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese proceso de desarrollo psicológico fundamental no se dio. O sea que los 7 años son básicos. Los 7 años son básicos para todo. Para todo. Para cualquier tipo de enfermedad. Para todo. Y en esta pues está muy marcado, digamos, la vinculación con las emociones y con la comida. El tratamiento implica, por supuesto, el que aprendan, digamos, a separarlo. Sí. Pero cuando no, pues es lo mismo, ¿no? Por eso tú ves un comedor compulsivo, te dices que estoy triste y me refugio en la comida y me siento muy bien acompañado, ¿no? Sí, da placer. Como si estuviera mamá ahí. Claro, es que ese es el problema. Vamos a seguir platicando de esto, pero antes vamos rapidísimo a una pausa. No se vayan. Karen Carpenter, baterista y cantante del dueto que formó con su hermano Richard, The Carpenters, sufrió de anorexia nerviosa desde los 23 años. Y pese a que en esa época no se conocía sobre la enfermedad, ella estuvo en rehabilitación por un largo periodo. Sin embargo, la enfermedad provocó daños irreversibles en su corazón y terminó perdiendo la batalla a los 32 años. Desde pequeña había exigencia por parte de mi familia y más de mis padres de que yo debía cuidarme mucho, que tenía que arreglarme de una manera que siempre fuera una niña como bien portada. Yo me empecé a sentir así como gorda a la edad de 10 años, así como que con mucho peso, así como que no quería que me vieran porque pues como yo estaba alta, pues me veía mucho a la gente, ¿no? Decía, ay, es que está muy bonita, pero está como que muy alta, como muy regordeta, ¿no? También esta parte de que yo me sentía muy sola, pero siempre con esa sensación de que yo debía de ser delgada, que yo debía de no engordar, siempre buscar alimentos que tuvieran harina, que tuvieran azúcar. Y eso era así como que una fascinación, porque decía yo, ay, es que con esto me siento así como bien tranquila, ¿no? Y eso era lo que yo me atracaba. Siempre procurar que mi manera de comer fuera que no escandalizara a la gente, no escandalizara a mi mamá, no escandalizara a mi papá. De repente pues eran esos atracones en los cuales era comer 2-3 horas, y terminar con llanto, terminar culpándome, terminar
golpeándome, terminar agrediéndome, eres una tonta, ¿para qué lo haces? Eso no se hace. Aquí la agrupación de comedores anónimos fue la primera vez que escuché que decían que yo tenía una enfermedad que se llama bulomarexia. Y por eso es que yo creo que no llegué hasta los huesos. Y tampoco fui demasiado gorda, obesa, ¿no? Pues son cosas que el día de hoy comprendo que en ese tiempo yo no comprendía, pero que aquí lo vine a comprender. Muchas gracias de verdad por todos estos testimonios, porque yo creo que muchas personas se pueden sentir identificadas, porque a veces esto pasa inadvertido durante años. Estás en una familia donde pues a lo mejor todos están igual o nadie pone atención. Pero hay que tener mucho cuidado, mira, no podemos atribuir todo a la madre o a estas cosas. Es cierto, es una enfermedad en donde a veces hay familias disfuncionales, pero también hay pacientes con un trastorno de alimentación que tienen familias bastante funcionales, ¿no? Sí, en todas hay algo, ¿no? Pero unas mejorcito, ¿no? Unas más que otras. Sí. Pero a veces ni siquiera es que el factor familiar sea tan importante. A veces los factores externos, de presiones sociales, son los que son importantes. ¿Se ¿sí? da en todas las clases sociales? En todas las clases sociales y hay profesiones, por ejemplo, en las que es mucho más evidente. La profesión número 1 con trastornos de la alimentación son las bailarinas de ballet. Entonces, aunque vengan de una familia relativamente funcional, se meten a estudiar ballet y ahí es en donde empiezan a recibir toda la presión. Y si la persona no tiene una estructura de autoestima y de autoconfianza y de una buena identidad, como se decía, ahí es en donde van a reventar. Entonces, las enfermedades son multifactoriales, claro. Y hay que ver que en cada persona el peso de cada uno de los factores es completamente distinto. Fíjate, yo me quedaba pensando en estas profesiones, cómo tiene que ver tal vez la moda o los medios de comunicación. Porque para Botero, pues evidentemente no era lo mismo, pero cómo una época va cambiando. Es decir, si en los años 50 las caderas más anchas eran el estereotipo a seguir, hoy en día pues cada vez es más delgado. Hay un estudio bien interesante de esto en donde se ha visto que la presión social se basa en lo que se llama el modelo cultural de belleza, ¿no? Y un estudio que se hizo de un seguimiento de 40 años, se concluyó que en las culturas occidentales este ideal de belleza estaba representado por las mujeres que aparecen en una revista que se llama Playboy, ¿ok? Y lo que se hizo fue darle seguimiento a qué ha pasado en los últimos 35, 40 años con las mujeres que aparecen en esta revista. Y lo que se ha visto es que cada vez están más delgadas, más delgadas, más delgadas, más delgadas. Por eso ya no vende la revista. En los últimos años... Claro, ya no la compran los hombres, ahora la compran las mujeres. En los últimos años, de hecho, ya las mujeres salen ahí, ya están muy delgadas, pero ya todas tienen implantes y tienen todas estas cuestiones. Y lo que se ha visto es que adelgazan y adelgazan y adelgazan. Y esto genera una tendencia, una moda. Entonces se vuelve también una necesidad social, cultural, tener un cuerpo de ciertas características. Yo he escuchado a muchos hombres decir, y muchos jovencitos sobre todo, que prefieren a las muy delgadas y que se rechaza a la mujer que aparentemente está más llenita o más gorda. Y yo sí siento que también hay una enorme presión social en ese sentido para la mujer, que cree que tiene que estar perfecta, con un cuerpo perfecto, y por eso se opera, se inyecta cosas, se pone a dieta. Claro. Hace cualquier cosa para buscar, para ella. Mira, hicimos un estudio, para su espejo. El tema que hay una contradicción y una ambivalencia. A ver. Porque por un lado se privilegia el estereotipo de belleza y de perfección, de delgadez, y al mismo tiempo está la gran insatisfacción de lograr el ideal. Sí. Y eso es lo que tenemos que ver, que nos están queriendo imponer un modelo que no es la realidad. El asunto es que nos la compramos, y nos la compramos a todas las edades, porque estamos en esa vulnerabilidad de que esa es la medida perfecta, esa es la condición del éxito. Nos vamos con la finta. Sí. El asunto no tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo yo me estoy realizando y qué me hace falta, cuál es el deseo en relación a comer o no comer, a tener un cuerpo fitness o no, a ser aceptada o no. Yo creo que la valoración interna
es la que está en juego otra vez, pero nos vamos con la finta Claro. de hay que estar bien para los demás, Y a fíjate, la mirada de los demás. La ventaja de llegar a mi avanzada edad es que a mí ya me vale gorro cómo me veo. La verdad es que Hay un estudio muy interesante en donde se ha visto que las mujeres tienen este conflicto con su identidad, con ellas mismas, y lo que no les gusta de ellas son ellas. Sí. Pero eso es tan difícil de manejar, decir no me gusto yo, que es mucho más fácil llevarlo a cuestiones del cuerpo y decir no me gusta mi cuerpo. Eso es mucho más fácil de manejar. Entonces, ¿qué pasa? Como yo estoy enfocada en corregir el cuerpo y lo que realmente no me gusta es cómo soy o quién soy o cómo siento O no me qué significa ser responsabilizo. yo, Sí. ¿no? Entonces lo llevo al cuerpo. Y entonces al cuerpo le puedo bajar, subir, quitar, poner, no importa qué tan delgada esté, nunca va a ser suficiente porque no he resuelto el verdadero problema. Tiene que ver como con la parte de la autoestima. Los estudios que se han hecho con respecto a la influencia de la familia son muy interesantes, porque hay como muchos movimientos en relación a esto, ¿no? Hay movimientos probiológicos, pero muy fuertes. O sea, hay asociaciones internacionales en donde te dicen, y parecería que sería una enfermedad genéticamente determinada. Se sabe que hay genética que influye, pero como todo, se necesita, ¿no? Como el arbolito, que le pongas todos los demás ingredientes para que se dispare, Claro. ¿no? Yo puedo tener predisposición y si el entorno no lo disparó, ahí quedó. Hay grupos muy fuertes en donde hablan, por ejemplo, de la influencia social. Hay grupos muy fuertes en donde hablan de la influencia psicológica. Nosotros en el Lengües lo que hemos hecho desde hace 20 años es saber que están los tres y que en cada paciente tenemos que estudiar y ver cuál es. Pero también es muy claro que por más de que digamos, este entorno, ¿no? Hay un autor muy famoso que dice que esto nunca se va a acabar, porque dice que el problema es económico. Dicen, miren, la industria de la dieta es la industria más grande que telecomunicaciones, ¿no? Venden todo, ¿no? Dietas, pastillas, cosméticos, fajas, Y además se etcétera, van ¿no? poniendo de moda, ¿no? Y entonces eso no va a acabar. Entonces, el mensaje que te mandan es, tú tienes que estar insatisfecha con tu cuerpo, ¿no? Entonces te lavan el coco. Y claro que a expensas de esa situación económica, pues se generan muchos problemas. Pero, ahí está el pero. Todas las niñas están sujetas a la misma información, porque unas se enferman y otras no. Exacto. Hablaríamos de que hay predisposición biológica. Pero también lo que se ha visto, que se han estudiado mucho, cómo son las familias en donde las chicas están expuestas al mismo entorno pero no se enferman. Entonces la familia puede tener un elemento protector fundamental. Si la chica está recibiendo toda esta información, pero en casa, el entorno no es de una mamá que tiene insatisfacción corporal, que se está quejando todo el día, es que qué gorda estoy, todo el tiempo está a dieta. Entonces la niña no se va a identificar con aquello, sino se va a identificar con una mamá fuerte, segura, y eso le va a transmitir a la hija, en este caso, o al hijo, la posibilidad de poder enfrentar las vicisitudes de la individuación, que sería, yo puedo ser una persona separada de mi madre, puedo prepararme para la adolescencia y la adultez, porque tengo la estructura psicológica. Claro. Si no se da la estructura psicológica, yo diría que difícilmente se tuvo un entorno lo suficientemente bueno. Así no hay es. manera. ¿Qué ibas a decir? Fíjate, como que estamos dejando todo en la parte nada más del cuerpo y cómo se miran ante el espejo o la mirada de mamá. Pero creo que también hay una parte bien importante que es la relación que podemos hacer con el alimento en sí. A ver. ¿No? Cuando hay una parte emocional que no está fuerte, a lo mejor yo no me voy a refugiar en querer adelgazar mi cuerpo, solo en querer comer. Y no necesariamente tendrá que ser porque el entorno en casa me lo esté reforzando. A lo mejor hay un episodio de bullying afuera donde yo no tengo la confianza suficiente para decirlo en casa porque hay vergüenza. Entonces hay que hablar de sentimientos que también están ahí, el rechazo, la vergüenza, el no sentirme aceptado. Hoy hay muchas mujeres, lo mencionaban hace rato, de 40 y 45 años, que como decíamos, se quitan las curvas para llenarse de bolas, ¿no? Ah, me encantó eso. A ver, entonces no, es se como- quitan las curvas para llenarse de bolas. llenarse de bolas. Donde ya no hay un cuerpo lindo con estas curvas de mujer que conocemos. Entonces sí hay una parte del cuerpo, pero hay una parte muy emocional que está muy
muy adentro, que hay que también poder escarbar y poder ver qué está diciéndome esta necesidad de chocolate que estás teniendo todo el tiempo. ¿Por qué te paras a medianoche a comer? ¿Qué está pasando ahí a nivel emocional? Que no necesariamente tiene que ver con quiero adelgazar mi cuerpo. A lo mejor quiero ser amada.